La automatización del mercado de renta fija en el mundo es un fenómeno irreversible y su impacto en México anuncia la transformación del trading en este sector. Para analizar sus implicaciones, es un honor presentar la mesa panel Electronification of the Mexican Fixed Income Market. Is the party ending? Con los distinguidos panelistas. Gerardo García, director de operaciones de Banco de México. Jaime Cenizo, CEO y Co-Managing Partner de BondVlogs MX. José Oriol Bosch, exdirector general de Grupo Bolsa Mexicana. María Calderón, jefe de ventas LATAM de Market Access. Y para moderar este panel, Alejandro Faesi, director general de Mercados y Ventas Institucionales de Banorte. Damos la bienvenida a todos nuestros destacados panelistas a la Risk Management and Trading Conference 2024. Buenos días, comenzamos nuestra plática, nuestra mesa redonda. Tenemos, como ven, 4 invitados que casi no necesitaban presentación, ya nos la pasaron en el video. Está el grupo, la verdad que muy diverso, son diferentes enfoques. Entonces creo que podemos sacar muy buenas ideas y conclusiones de esta plática. El tema de electronificación de la renta fija en México es un tema que eventualmente en los mercados desarrollados hemos visto que ocurre. En México no estamos ahí todavía, pero bueno, justamente ese es el tema de hoy, ¿no? ¿Cuándo estaremos? ¿Qué ventajas tiene? ¿Qué no? ¿Por qué? ¿Qué productos deberían de estar? ¿Qué productos no tiene tanto sentido? Etcétera. Si nos acordamos de 1999, ¿dónde estaban en 1999? Fue el último día que operó a viva voz la Bolsa Mexicana de Valores, a principios, el 8 de enero. Era un viernes y al lunes siguiente cambió totalmente la manera. Los que tuvieron oportunidad de alguna vez asistir cuando operaba había bastante shows, era una dinámica bastante particular que ese día cambió, ¿no? El lunes siguiente abrió la bolsa ya justamente electronificada, ¿no? Usando Centra, y desde entonces hasta la fecha estamos en ese enfoque, digamos, que ya no es a viva voz. Traigo esto a colación un poquito como símil de lo que en renta fija no ha ocurrido, a lo mejor por ciertas razones muy particulares que hay argumentos fuertes el por qué es diferente una y otra, pero al final es un poquito ver lo que ha pasado y cómo nos podría pasar, ¿no? Con esta introducción me gustaría abrir la mesa a mis colegas. Gracias por estar aquí. Pues preguntando, ¿no? ¿Qué necesitamos? ¿Qué opinan? Si quieren podemos empezar a lo mejor contigo, Gerardo, y nos vamos de izquierda a derecha para no discriminar a los hombres, María, ¿estás de acuerdo? Entonces nos vamos así de la manera más natural como quedamos sentados. ¿Qué necesitamos, ¿no? ¿Qué le falta al mercado para estar ahí? ¿Qué hace falta en términos de infraestructura, de sistemas? Y hay un montón de aristas, ¿no? que son necesarias para poder hacerlo, ¿no? Adelante, Gerardo. Claro que sí, muy buenos días a todos. Yo soy Gerardo García, soy el director general de operaciones de Banco de México y mi responsabilidad, entre otras, es ayudar al desarrollo de los mercados financieros. Y lo primero que me gustaría hacer el día de hoy, además de contestar la pregunta de Alex, es explicarles por qué queremos electronificar al mercado. Y creo que se juntan 2 aspectos que son muy importantes. Primero, la necesidad de seguir desarrollando el mercado de deuda en México, pero segundo, también cumplir con las demandas de los inversionistas que están demandando cada vez un método de ejecución que les permita tener acceso a mayor liquidez, a mayor transparencia, a que haya un proceso de descubrimiento de precios que sea más ágil, eso en el momento de la ejecución, y después de la ejecución también un método que les permita automatizar los procesos desde la ejecución hasta la liquidación de las operaciones. Y si piensan en todos estos beneficios que acabo de mencionar, mejor transparencia, mayor liquidez, mejor descubrimiento de precios y además beneficios post-trade, lo que van a generar pues es menores costos de transacción y también la oportunidad de generar estrategias
estrategias que generen mayor rendimiento. Ahora, por favor, piensen, si hay estrategias que generan mayor rendimiento, eso lo que va a lograr es ampliar la base de inversionistas, y esa es una de las principales motivaciones que tenemos las autoridades, que haya una base de inversionistas más diversificada y más amplia. Y al momento en que se amplía la base de inversionistas, eso también genera oportunidades para el sell side. El sell side lo vamos a hablar posteriormente, pero ha sido renuente a la adopción de la electronificación. Pero si tenemos más inversionistas, si tenemos más posibilidades de negocio, también va a haber oportunidades para que el sell side se beneficie. Y si pensamos en buy side y sell side, ¿cuál es el beneficio para las autoridades y para el mercado en México? Que un mercado electronificado tiene el potencial de facilitar el financiamiento del gobierno, por ejemplo, con los bonos gubernamentales, y también bajar el costo de financiamiento. Y cuando tenemos un mercado de deuda que es, digamos que más eficiente, esa es la principal referencia para que otros mercados también se desarrollen, como el mercado de deuda corporativa, y posteriormente hablaremos de otros mercados, como el mercado de futuros, que también se podría beneficiar. En un momento más hablo sobre los requisitos, porque también es muy importante atender tu pregunta de qué es lo que se necesita, pero las autoridades, el mensaje que me gustaría transmitir es que estamos comprometidos al futuro con la electronificación del mercado de deuda gubernamental. Muy bien. Sí, a lo mejor vale la pena para los que no están como traders en una mesa, es un público diverso. ¿Qué queremos decir con electronificación, ¿no? Electronificación es, hoy en día en las mesas de dinero, los bonos de diferentes tipos, gubernamentales en su mayoría, pero sabemos hay bonos corporativos, bancarios, etcétera, operan a viva voz, en el sentido de que hay hay un broker. Entonces el trader retira posturas, la profundidad se la van diciendo a través de una negociación en vivo, ¿no? En viva voz. Electronificar es cambiar este método de operar así por dar un doble clic, ¿no? En una pantalla, básicamente, ¿no? Para ponerlo sencillo, que es como se hacen las acciones, ¿no? Que un poquito por eso traía el símil de cómo ocurrió cuando se operaban a viva voz las acciones en el piso de remate, ahora que es en una pantalla, pones, retiras posturas, cierras posturas, etcétera, pero es todo con un mouse, ¿no? Entonces, un poquito eso es lo que queremos decir con electronificar, ¿no? ¿Qué implica esto? Pues justamente es el motivo de la mesa, lo que comentaba Gerardo, ¿no? Pero nada más quería un poquito dejarlo detallado, en especial para la gente que no está tan familiarizada. Jaime, gracias. Gracias, Alejandro. Pues yo vengo representando al pequeño inversionista. En esta parte de electronificar pues los mercados de deuda, pues venimos con un rezago, como Alejandro bien mencionó, pues de cerca de 20, 25 años, ¿no? Que estamos tratando de hacer catch-up. Tiene razones por qué viene este retraso. Una de las principales es porque pues, mucho tiempo los bancos centrales tuvieron tasas muy bajas, ¿no? Entonces, pues no había un incentivo, digamos, del pequeño inversionista para exigir invertir en el mercado de deuda, y ahora, pues con tasas atractivas, como que empieza a ser mucho más pues esa exigencia del pequeño inversionista de querer invertir en esto, ¿no? Entonces, nosotros somos el primer exchange en el mundo dirigido al pequeño inversionista, está basado en Singapur, y la experiencia que hemos tenido es pues, el crecimiento y la exigencia de todo esto, pero claramente falta muchísimo, sobre todo a nivel México, de conectividad entre las instituciones, como para que podamos llegar hasta a tener desde un clic, como se operan hoy las acciones o las monedas, en el mercado de deuda, ¿no? Ya existe una solución, digamos, sponsoreada por Banco de México, CETES Directo, que seguramente casi todos los que están aquí deben haber oído hablar de ellos, y es, pues es la primera alternativa realmente electrónica para poder operar el mercado de deuda en México. Pero pues obviamente falta, ¿no? Hay que desarrollar el mercado secundario, solamente primario, hay temas ahí para poder ahondar. A lo mejor luego Gerardo nos puede explicar un poco más de ese programa, pero bueno, desde la cachucha del pequeño inversionista, pues sí, electronificar este mercado que es muy atractivo, sobre todo en este momento de coyuntura mundial, se vuelve muy importante, ¿no? Claro, muy bien. Oriol. Hola. Buen día a todos. Retomando lo que mencionabas del ejemplo del mercado de capitales, creo que es bastante bueno.
Como bien decías, en enero de 99 cambia el mercado de capitales de operar de viva voz, de papelitos y todo esto, a un mercado electrónico. Luego, unos pocos años después, ya viene una cámara de compensación, etcétera. Y es un mercado que se desarrolla inmediatamente. Ahora, el cambio se da, por cierto, y lo mencionabas, de 100% de viva voz al día siguiente, 100% electrónico. La operación, el importe operado en ese entonces nos eran 5.000 operaciones y de ahí te vas a 500.000. Entonces, creo que viene un crecimiento no solo en importe, sino también que se desarrollan formas de operación, transparencia, etcétera. En el mercado de deuda, de hecho, el primer M-Bono nace más o menos en esas fechas. Y en lo personal me tocó ser formador y operar los primeros M-Bonos de 3 años, luego ya se fue extendiendo la curva hasta lo que tenemos ahora de 30 años, pero volteé a ver el mercado, es un mercado que se congeló en el tiempo, así como el mercado de capitales evolucionó, sigue igualito, con las mismas pantallas, teléfonos, formas de operar, y creo que ahí y yendo a la pregunta que hacías de qué falta, querer cambiar. Creo que es bien sencillo, en el caso de capitales se quiso hacer un cambio, se vieron los beneficios y algo muy importante, no se permitió que los intereses personales se antepusieran a los institucionales o a los del mercado. Y entonces, también hubo ahí un apoyo de las autoridades, que creo que también es muy necesario, pero el mercado hoy en día, y si lo volteamos a ver y lo comparamos, y ahorita nos platicarán también, pero lo comparamos con otros mercados internacionales, el mercado de deuda es un mercado que opera de una forma muy obsoleta, igual a la que se operaba hace casi 25 años, en donde creo que lo podríamos aprovechar muchísimo más. ¿Cómo lo podríamos aprovechar? Bueno, ha habido intentos, por cierto, y cada vez en el mercado, algo que sí ha cambiado es que cada vez hay más brokers, plataformas, hay más de 10 hoy en día. Entonces ha habido medio intentos, que cada intento lo que ha hecho ha sido ir fragmentando más el mercado, y hoy en día hay pantallas totalmente desiertas, el importe no ha crecido, los brokers buscando que se les pase algo de flujo, el flujo que tenemos ni siquiera es real, hoy en día no podemos diferenciar de lo que es préstamo de valores a lo que es operaciones que en su mayoría se dan, que ni siquiera se registran como préstamo de valores, como operaciones mismo día, generalmente contra 24 horas, para cubrir cortos. Entonces, hoy en día tenemos poca transparencia en el mercado, tenemos un volumen limitado, tenemos el número de traders se ha reducido, el número de instituciones locales al menos no ha crecido, el número de plataformas y demás se ha crecido, pero no se ha podido concentrar, y seguimos con una forma de operar de, oye, pues no tengo línea, consígueme banco de trabajo, que el banco de trabajo tampoco es banco de trabajo. Entonces creo que tenemos que decidir ya si queremos dar ese paso y tener ya un mercado como debería tener México, o queremos seguir con el mercado que teníamos hace 25 años, cuando el mundo ha cambiado y ha habido una evolución, sobre todo tecnológica, muy grande. Muy bien. María. Hola. A ver. ¿Sí me oye? Creo que no te oyes. Nosotros sí, pero creo que no. La gente no. ¿Alguien me puede ayudar? A lo mejor un poco más pegado a... No, ¿no? ¿nos pueden pasar un micrófono? ¿Qué quieres que...? Sí. No, ya se ¿No te oyes? Creo que ahí viene. Ahí viene. Okay. Sí, porque Si quieres continuamos, María, y ahorita participas tú. No, ya, ahí lo Ya traen. Está bien. Muchas gracias. perfecto. Sí me toca. Muy bien. Gracias. Así. Gracias. Soy María Esther Calderón, soy directora para Latinoamérica de Market Access. Somos una empresa que nos dedicamos, somos pioneros y líderes en electronificación de mercados de crédito. Nuestra misión es traer liquidez, eficiencia y transparencia a los mercados de crédito.
lo hemos logrado en muchos mercados internacionales. Dentro de nuestra cobertura están todos los mercados de crédito globales y mercados emergentes, donde entra México con bonos soberanos, corporativos y soberanos en moneda local. Hemos logrado formar liquidez por medio de una herramienta que introducimos donde conectamos no solo al cliente y al dealer, sino también conectamos a cliente con cliente, y en varios mercados este ha sido un elemento muy importante que lleva liquidez a esos mercados. En el mercado mexicano lo que estamos viendo es sí una transformación, pero la estamos viendo más por el lado internacional, donde los inversionistas internacionales están muy interesados en el mercado mexicano, y dentro de los mercados emergentes es el que más se opera. Esto gracias a Banxico y a todo el esfuerzo en electronificar y en abrir su mercado, porque han logrado que este mercado tenga una moneda fungible, que es importantísimo para los inversionistas globales. También tiene el elemento de poder liquidarse en Indeval y liquidarse en Euroclear, que son elementos importantes para los inversionistas globales. Y el tercero es que forma una parte importante del índice de JP Morgan GBI, ¿no? del EMB GBI. Entonces, con estos tres elementos, los inversionistas globales están muy interesados en el mercado mexicano, y sí que le han puesto mucho esfuerzo a tratar de hacerlo electrónico, porque ahí conectan liquidez lo que ellos quieren hacer contra los dealers en una forma de RFQ, que es una forma de subasta donde el cliente pide un precio. El cliente pide un precio. Esto es una réplica de lo que se hace por teléfono. Ahora se hace electrónicamente y tiene varios elementos que lo hacen ágil, rápido, y le proveen liquidez al cliente. Y lo más importante de esto es no solo la agilidad y eficiencia operacional, sino la reducción de costos, que al punto de Gerardo, esto es importantísimo para desarrollar un mercado y hacerlo electrónico y hacerlo, invitar a participantes nuevos. Tiene que ser un mercado eficiente, transparente y con costos que no sean exorbitantes a la entrada y a la salida. Entonces esto sí que está tomando un poco de forma. El año pasado, les cuento, se operaron cerca de 1.3 trillones de pesos en deuda mexicana globalmente, por más de 800 clientes globales. Entonces yo creo que ya estamos entrando, ya estamos en la primera fase de electronificación, y de ahí sigue lo que sigue, que sería electronificar el mercado local. Y bueno, ahí sigue la discusión. Muy bien. Sí, ahorita que comentan, una parte importante, una diferencia importante entre el mercado de capitales que comentamos como símil y el mercado de dinero, ¿no? El mercado de bonos, es que en el mercado de capitales se cobra una comisión por operar y todo el mundo opera al mismo precio. Desde un Afore o un fondo que puede tener miles de millones, o una persona física que tiene su aguinaldo, ¿no? Cualquiera de los clientes operan al mismo precio, compran la acción que quisiéramos poner de ejemplo en el mismo corro, ¿no? Entonces, a lo mejor hace sentido cobrar una comisión. El mercado de dinero no opera así, de hecho está prohibido cobrar comisiones en mercado de dinero, o sea, es radicalmente diferente la manera de operar. A lo mejor se parece más mercado de dinero a mercado de cambios, ¿no? A comprar divisas, en el sentido de que no es el mismo precio para todos, porque depende el monto, la situación, la circunstancia de cada operación. Entonces no tendría sentido. Entonces no se cobra comisión, pero el precio varía, ¿no? Entonces esto lo traigo a colación porque el tema del electronificar es un punto importante, que parecería que esas dos barreras como que se cierran, ¿no? Pero entonces electronificamos y cobramos comisión por cobrar mercado de dinero, o va a seguir sin cobrar comisión, pero ya el electronificado parecido a como es la bolsa, ¿no? Entonces un poquito nada más quería traer a colación las dinámicas actuales y cómo cambiarían, ¿no? Y cómo se impactan, ¿no? No sé lo que necesitaríamos para avanzar
Mencionaban la bolsa, ¿no? La Cámara de Compensación que se creó unos años después de que la bolsa se cambió a operar en Centra. En mercado de dinero, en bonos, en mercado de renta fija, no existe hoy en día una cámara, ¿no? Las operaciones se liquidan bilateralmente. Sí. Entonces, en ese sentido, ¿qué podríamos esperar? Pues primero, haciendo referencia a lo que mencionó Oriol, o sea, sí se necesita este deseo de cambio y de adoptar la electronificación de los mercados, y necesitan convivir tres cosas. Primero, que haya avances tecnológicos, que existan las plataformas para que los inversionistas y los operadores se puedan conectar a esa plataforma y puedan transar los bonos pues, en esa plataforma. Ese es el primero, tecnología. El segundo también es muy importante y es un producto estandarizado. Entre el producto sea más estandarizado, se vuelve más líquido y es más fácil operarlo electrónicamente. Déjenme darles algunas cifras. Por ejemplo, los instrumentos del Tesoro en Estados Unidos, 70% de esa operación se lleva a cabo electrónicamente. Los bonos corporativos que son investment grade, alrededor del 50%, los que son high yield, 30%, y mercados emergentes menos, en parte porque son menos líquidos. Pero México tiene un tipo de bonos que son estandarizados y que todo mundo opera, que son precisamente los bonos M, los bonos gubernamentales, y ese es el segundo aspecto, además de tecnología, tener un producto estandarizado. Y el tercero sí tiene que ver con otros temas de infraestructura y regulación, y es aquí precisamente donde entra el tema de la Cámara de Compensación de Valores. Esa Cámara de Compensación básicamente lo que logra es mitigar a nivel individual el riesgo de contraparte, es decir, en lugar de que el riesgo ocurra entre el comprador y el vendedor, ocurre entre la Cámara de Compensación. Esa Cámara de Compensación se vuelve quien va a comprar y quien va a vender el bono, digamos, para hacerlo de forma sencilla. Eso a nivel individual, y a nivel sistémico reduce el riesgo de que haya un evento de crédito, y por lo tanto también a nivel sistema, a nivel de estabilidad financiera, tener una Cámara de Compensación de Valores hace todo el sentido. Y en esta Cámara de Compensación de Valores es donde muchas de las plataformas electrónicas podrían precisamente liquidar estas operaciones, y es donde las autoridades, junto también con Grupo Bolsa, han estado trabajando para desarrollar esta Cámara de Compensación de Valores de deuda, en donde se podrían llevar a cabo operaciones de compra-venta, también de reporto y también de préstamo de valores. Hay una ventaja adicional de esta Cámara de Compensación de Valores, y con eso termino. Muchas de estas operaciones, por ejemplo, de reporto y préstamo de valores, algunas significan cargas de capital para los bancos, y como ya mencioné, al momento de reducir el riesgo de crédito y el riesgo de contraparte, esas cargas de capital disminuyen, y ese es un incentivo adicional para que se adopte pues, este esquema de liquidación a través de la Cámara de Compensación. Pues bueno, sí, siguiendo un poco con esta línea de las cosas que hace falta para poder hacer la siguiente evolución es también pues, que todos los participantes puedan operar al mismo precio, ¿no? Un poco lo que mencionabas, Alejandro, de que ahora pues, si tienes una acción, tú puedes como inversionista de a pie operarla al mismo nivel que la Afore más grande. Bueno, pues eso debería de tender a pasar también en el tema de deuda, ¿no? Esa es una, ¿no? Que se vuelva un mercado all to all, donde todos los participantes tengan pues, la misma información, la misma transparencia para poder operar. Hoy por hoy no se tiene, ¿no? Es algo que se hace necesario, que empieza a trabajarse, pero por ejemplo, si alguien busca en su teléfono ahorita el bono de 10 años de México, probablemente no encuentre información sobre ese bono, ¿no? Y si buscara el dólar MEX, pues lo encuentra en un segundo, ¿no? Entonces, ese tipo de cuestiones para sobre todo la cachucha del inversionista de a pie es importante, ¿no? La otra es que no solamente se necesita la electronificación, se necesita educación y dar herramientas para que la gente se sienta más cómoda en operar la deuda, ¿no? Una acción es pues, bastante más simple, ¿no? Se ve el precio, y también nuevamente si alguien va y busca en algún lado el precio de una acción, va a venir cualquier cantidad de métricas ya de análisis hecho para poder operarlo. En cuestión de deuda, pues se necesitaría pues, herramientas que orientaran a los inversionistas para que les dieran pues, una forma de operarlo de una mejor manera, ¿no? Ese es parte de lo que creo que hace falta, y la conectividad obviamente empieza a pasar, pero pues va muy lentamente, ¿no? Creo que es un tema como el que decía Oriol, tiene que ver mucho con la disposición de las instituciones financieras para que le abran ese mercado a todo el mundo, ¿no?
Sí. Creo que las instituciones financieras, si lo ves como institución, sí apoyan, creo que la resistencia es más a nivel personal, sobre todo de los traders, lo cual también se dio en 99, cuando los operadores de piso fueron reemplazados por una máquina, ¿no? Y lástima por ellos, pero pues el mercado tuvo una evolución muy importante. Hablabas, Alejandro, de la parte de fees. Estoy de acuerdo. A ver, finalmente, como mesa, como institución, no te importa tanto cómo pagas, sino cuánto pagas. En el caso del mercado de deuda, por ejemplo, no hay hoy en día transparencia en cuánto pagas. ¿Por qué? Porque la mayoría de hablando de los brokers de voz, operan con un sistema que le llaman CAPs. ¿Y de qué depende el CAP? No depende del importe, de la calidad crediticia de la institución, de nada. Depende un poco ahí del arte de negociación con los brokers, y los CAPs son un secreto, no es algo abierto. Entonces yo creo que tener un mercado electrónico pues te da esa transparencia. ¿Cuál va a ser el fee que te cobra cada uno de las plataformas? Y ya, es muy simple, igual que cómo funciona el mercado de capitales. Ahora, para que eso se dé, las plataformas lo que necesitan, o el mercado electrónico, lo que necesita es que haya una cámara, si no, no resuelves el problema, le vas a dar el clic y luego ya tienes que buscar el banco de trabajo y otra vez hablar por teléfono y todo, y eso pues te entorpecería todo el proceso. Lo que necesitas ahí es la cámara, que es el proyecto en el que se ha estado trabajando, como bien mencionaba Gerardo. Ahora, hablando con los traders, y ahora que venía este panel, le preguntaba para hacer algún refresh ahí de ideas con alguno de ellos, pues sí hay la preocupación de cuánto me va a costar, ¿no? Y era lo que mencionaba también María, oye, ¿cuál va a ser el costo total? Porque si ahora le vas a meter a todos los costos que ya tenía, vas a meter una cámara y vas a meter más cosas, pues me va a salir más caro y el mercado no va a crecer. Entonces realmente tiene que haber beneficios. Yo creo meter más costos sin que haya beneficios, eso ya lo vimos en el mercado de capitales, poniendo más bolsas y no funcionó. Ese es otro tema, pero no queremos volver a caer en lo mismo y ahora meterle más costos. Entonces yo creo que sí se tiene que convencer a los operadores de que va a traer más beneficio del costo que tiene, que se va a incrementar el volumen. Hablaba en el caso de capitales, oye, de 5.000 operaciones vas a pasar a 500.000 operaciones, pero a la vez te puede desarrollar un mercado de préstamo de valores, de ventas en corto. Algo, por ejemplo, que también, y hablando para la Bolsa Mexicana de Valores, desarrollar, por ejemplo, el mercado de derivados, que es otro mercado que no se ha podido desarrollar, sobre todo en el caso de mercado de futuros, en el MEXDER. ¿Por qué? Porque los participantes, sobre todo internacionales, son muy activos en valores como por ejemplo en US Treasuries, que hacen arbitraje, y no lo hace un cuate, lo hace una maquinita, lo hace un algoritmo. Lo que hacen es arbitraje de un mercado que es electrónico, como puede ser el mercado de US Treasuries en la parte spot, pero también el mercado de futuros. Aquí, si tienes un mercado que es electrónico y el otro es de voz, como funcionan los brokers, pues no puedes desarrollar, no puede el algoritmo hacer el arbitraje. Otro tema, y ha habido creo que algunos paneles y pláticas aquí de inteligencia artificial. ¿Cómo vas a meter inteligencia artificial en un mercado de viva voz, en un mercado de broker, que va a ir la inteligencia artificial, la conversación? ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Oye, ¿cómo está el tal? Pues no, o sea... Hola, no, Siri. ¿eh? Hola, Siri. Hola, Siri. Sí. Entonces, yo creo que las ventajas son muchas, pero hablando por parte de los formadores y de los no formadores, de los 8 formadores y del resto de participantes del mercado, sí hay una preocupación de costos. Entonces, creo que en eso también se tiene que hacer una muy buena labor de decir, oye, los costos van a ser esto, pero los beneficios van a ser todo esto y va a ser mucho más. Claro. Sí, ahí el argumento contrario un poco sería qué tanto es arte y qué tanto es ciencia, ¿no? Y qué tanto esta emisión sí existe, pero esta no sí existe, es líquida y esta no, y entonces
compro de esta en vez de esta y luego me switcheo de una a otra, etcétera, lo cual hace que haya un poco la parte de arte. Sí. Esto, refiriéndonos un poco ahora no a Lehman Brothers, perdón, no a la bolsa en 99, sino a Lehman Brothers en 2008, la gran crisis de Estados Unidos. Unos años después de en 2011, ya no sé si fue 11 o 12, la Dodd-Frank, la regulación en Estados Unidos Dodd-Frank, que salió a consecuencia de estos derivados. Aquí me fui del mundo de la renta fija, está capitales y ahora me fui a derivados, ¿no? Al otro mercado. Derivados que ocasionó en buena parte esa crisis, etcétera. No tiene sentido ahorita meternos en esa crisis, pero lo que quería traer es que se creó la figura de liquidar por cámara los derivados, pero puedes operarlos como quieras, no importa si los liquidas a viva voz o en un sistema, como que el tema importante para el regulador no fue ese, sino fue que haya algo de transparencia de quién tiene qué posiciones, no tanto hacerle más eficiente el bid offer, no tanto hacer más eficiente que haya algoritmos, etcétera, no tanto el funcionamiento del mercado, sino un poquito atrás es que haya salud en el mercado en términos de que no haya short squeezes, que no haya monopolios en ciertas partes del mercado, etcétera, que a lo mejor en parte eso fue lo que ocasionó, ¿no?, la crisis del 2008. Entonces se creó la cámara, pero no se modificó la manera de operar. Y ahorita estamos un poco diciendo, para operar así necesitamos la cámara, ¿no? Un poquito al revés. Entonces, nada más, digamos ahora comparando no solo acciones o monedas, sino también derivados, y que hasta la fecha se siguen operando a viva voz, pero hay una cámara, ¿no? Lo cual es una mejora fundamental en este sentido, ¿no? Ahora la autoridad puede saber qué intermediario trae qué posiciones, y antes no se sabía, no era totalmente bilateral, over the counter. Lo que nos enseñan siempre en la escuela, que hay operaciones over the counter o cash. Eso se ha nublado un poco esa línea entre las dos, ¿no? Y ahorita hay operaciones que son over the counter, pero al pasar por cámara ya quedan un poquito, a lo mejor no se publican como el precio de una acción, no todo el mundo tiene por qué saber esa información, pero sí ciertos reguladores o gente que fuera necesario o útil que la supiera, ¿no? Entonces, ¿fue over the counter o fue en bolsa, ¿no? Esa operación sí se hace de esta manera. No sé si eso podría ocurrir en el mercado de deuda que ahorita estamos hablando. Yo creo que es una buena lección para aprender lo que pasó en el 2009-2011, porque ahí en el mercado de derivados los reguladores sí que impusieron reglas muy estrictas para operar por cámara, y por ejemplo en el mercado de derivados de crédito lo hicieron un poco restrictivo y costoso, un poco más costoso de lo que ya era operarlo. Entonces de ir de un mercado de trillones operados se redujo a un mercado que ahora se opera solo como un hedge, pero ya no tiene ese crecimiento ni ese empuje del inversionista a operar el derivado de crédito. Se transfirió todo eso un poco a los ETFs, que les ofrecen un poco del hedge, pero entonces creo que debe haber un balance de ofrecer visibilidad, que era últimamente lo que los reguladores querían, obtener visibilidad, obtener transparencia, pero sin restringir tanto que el mercado se reduzca. Entonces, lo que yo creo que es un arte y una ciencia, ¿no? Tiene que haber un balance. En ese mercado se redujo, sin embargo, en los mercados de swaps, que siguen operando vía voz o por cámara, ahí sí que sigue el crecimiento. Entonces, yo creo que tiene que haber un balance del regulador de qué tanto se quiere restringir un mercado, cuánta visibilidad se quiere obtener para no detenerlo, ni detener su crecimiento, porque el costo se puede volver más caro de lo que ya era, y entonces queda un mercado un poco reducido. Claro. ¿Como para qué productos haría sentido que empezara la electronificación?
quiero pensar que el mercado de deuda es diferente al mercado de acciones, donde fue el Big Bang que comentamos, que de viernes a lunes el 100% del mercado migró. En mercado de deuda parecería que eso es prácticamente imposible por la liquidez, por la dinámica de cómo se opera. Diferentes instrumentos, diferentes títulos, diferentes partes de la curva, se operan con diferentes liquidez, etcétera. Vemos que sale el CETE de 28 días, 10 basis points abajo del fondeo, ¿no? Pero tiene que ver con oferta y demanda al final, ¿no? Entonces, el driver no siempre es el teórico, ¿no? Lo que te lleva a fijar el precio, sino que de repente hay otras cuestiones como escasez, ¿no? de los títulos, la posibilidad de irte corto, no un título. Si es de corto plazo no tiene mucho ni siquiera sentido, si es de largo plazo sí, etcétera. Pero al final, como qué productos pensaríamos que hace sentido a lo mejor ir en etapas, ¿no? ¿Cómo nos lo imaginaríamos? Claro. Justo regreso a este segundo punto que les mencionaba que es necesario para la electronificación y que tiene que ver con tener un producto estandarizado que cumpla con ciertas características de amplia liquidez. Y si pensamos en nuestro mercado de deuda gubernamental, lo natural sería empezar por los bonos M, incluso entre los participantes de mercado. Bonos M me refiero a los bonos a tasa fija del gobierno federal, y entre los participantes del mercado ha habido una discusión si nos deberíamos delimitar a los bonos que se llaman de reciente emisión y que se conocen como on the run, o a toda la curva de valores gubernamentales que incluye aquellos que ya se emitieron hace tiempo y que se llaman off the run. Lo que aquí hemos pensado es que se deben incluir o empezar, los que serían más atractivos son los bonos más recientes, de reciente emisión, los on the run, pero también se ha discutido la posibilidad de que eso segmentaría un poquito más el mercado y precisamente daría menos liquidez a los que ya se emitieron tiempo atrás. Aquí el mensaje es que se empezaría por bonos gubernamentales, posiblemente los más atractivos sean los de reciente emisión, y una vez que ya se haya aprobado este tema de bonos gubernamentales que son cuponados a tasa fija, pasaríamos a tratar de llevar estos CETES, por ejemplo, que mencionabas, también a plataformas electrónicas y después UDIBonos. Eso es más o menos lo que se ha comentado a nivel autoridad y también con el mercado. Claro, si los on the run nada más o toda la curva, toda la ¿no? curva. Y a lo mejor con el enfoque en bonos M, que como conocemos es el porcentaje del total de deuda que se opera en un día en el mercado. Los bonos M son, no sé, el 90 y tantos %, ¿no? Es muy grande. Entonces haría sentido, ¿no? Entonces a lo mejor para esos hace más sentido, para los otros no. Entonces sería por partes, había una parte híbrida, ¿no? Donde a lo mejor los algoritmos que comentaba Oriol pueden aplicar para algunas, las más líquidas, las estrellitas. Los bonos son the run y no, hagan de cuenta aquí que está iluminada esta parte del escenario. El tiempo que te toca caminar y estás bajo la luz, ese es el on the run. Cuando sales de la luz, eres un bono que ya no está on the run, pero sigues estando, ¿no? No dejas de existir. Nada más dura el foco un tiempo en esa emisión y después el de 10 años se convierte en 9, 8 y ya no es la referencia, ¿no? Entonces, como que haría sentido a lo mejor migrar a los más líquidos, aunque se resuelve el problema parcialmente y por partes, así nos lo imaginaríamos. Sí. Sí, bueno, digo, la parte que a mí me corresponde y pensando nuevamente en el mercado retail, una ventaja que sí tiene México es que sus bonos gubernamentales, pues el mínimo que uno puede comprar son 100 pesos, ¿no? No necesitas grandes cantidades como un inversionista de a pie para poder comprarte un bono, ¿no? El problema que tienes es la barrera de entrada porque no tienes un acceso directo, ¿no? Pero si se abría ese acceso directo, pues es una ventaja. Internacionalmente, en monedas duras, muchos bonos, pues el mínimo son $100,000, $150,000, lo cual hace mucho más difícil el poder electronificar y llegar a la gente de a pie, ¿no? Aquí en México tenemos esa ventaja y creo que deberíamos de aprovechar esa parte para poder ampliar la base de inversionistas, ¿no? Claro. Sí. Yo creo que todos los valores son electronificables. En el caso, y hablabas antes del mercado de derivados, no necesariamente se opera en el OTC y se pasa a cámara. Una gran parte de los derivados también se opera en mercados formales y va directamente a la cámara. Lo que puedes hacer ahí es
lo que hizo la regulación a raíz de la crisis de 2008-2009 fue diferenciar, dar la posibilidad que se opere en OTC, que pase a cámara, o incluso que no pase, pero ahí los costos, costo de capital, etcétera, es distinto. Entonces, lo que beneficia es que vaya yendo a cámara, que haya más transparencia y, sobre todo, reducir lo que pasó en ese entonces, que era evitar el riesgo sistémico que vimos en ese momento. ¿Por cuál empezar? Da igual. Yo ahí tengo mis dudas en el on the run, off the run. No en tu ejemplo, fue muy claro lo de la luz y todo, pero yo creo que si tú mandas los on the runs al mercado electrónico y los off the run no, lo que vas a hacer es que el on the run, que es más líquido, sea todavía más líquido, y el off the run, que es menos líquido, más líquido, sea todavía más líquido. Entonces, yo creo que puedes mandar todos. Ahora, creo que es bien importante, el día que empiece el mercado electrónico del modelo, con lo que quieran, pero que funcione. Si no funciona desde un inicio, va a ser el mejor pretexto para decir, ya ven, lo ideal es operar con el telefonito a la antigua, como siempre y tal, y otro proyecto fallido. Entonces, creo que sí, con lo que se empiece, pero que se empiece bien y que sea exitoso. Sí, muy de acuerdo. Algo que estamos viendo en los bonos del Tesoro norteamericanos es que hay una pantalla que ya está muy en la segunda fase de electrificación, con algoritmos detrás, muy ágil, muy rápida, tiene muchos elementos que la hacen muy potente. Los que se muestran en la pantalla son los on the run, ¿no? Y ahí va la gente y opera los on the run. Sin embargo, los off the run se operan por RFQ, donde le da la oportunidad a preguntar al mercado quién tiene mercado en un off the run. Y yo creo que sí vale la pena ampliar ese mercado y ese network de participantes a quienes se les pregunta, oye, tú tienes mercado, para seguir el movimiento, seguir el paso. Y yo creo que no, por otro lado, valdría la pena tal vez incentivar seguir haciendo mercados en los off the runs si son importantes para seguir manteniendo el mercado no circulando. Pero una pantalla, al ofrecer precios y el descubrimiento de precios, sí que atrae mucha participación. Y entonces, bueno, en la pantalla hago el on the run y en el RFQ hago un off the run que me va a tomar un poquito más de tiempo, más proceso, pero va a haber mercado, ¿no? Voy a buscar quién tiene mercado para eso, claro, de la manera más eficiente. Claro, el tamaño de la emisión, ya centrándonos en los bonos M, ¿no? Parecería que también es un tema relevante para poder electronificar o no, ¿no? Si hubiera alguna emisión que el monto en circulación es un poco más chico que los demás, a lo mejor digamos que sería más relevante por parte del emisor, en este caso la Secretaría de Hacienda, cuidar que no ocurriera eso para que fueran un poco más homogéneos, porque el electronificar es al final democratizar o hacer homogéneas la manera de operar, ¿no? Claro. Entonces, para que eso ocurra, necesitas un poquito a todos cortarles el pelo con la misma tijera, que queden todos bastante más parecidos, y entonces es igual de fácil hacer un algoritmo sobre uno de 8 años que sobre el de 10 años on the run, ¿no? Si hay de repente burbujas de tamaños, que unos estén más grandes que otros, parecería una clara barrera para electronificar ese, ¿no? El que está con una burbuja pequeña, como que a nadie se le antojaría operarlo de esa manera, sino de la otra, ¿no? Entonces, digamos que cobran para hacer esta estandarización, cobran a lo mejor todavía más importancia, ¿no? Que yo sé que la Secretaría de Hacienda seguramente vigila esto, hace swaps, etcétera. Nos puede platicar muy bien. Sí, sin duda, la Secretaría de Hacienda algo que trata de promover siempre es que cada uno de los nodos de la curva, cada uno de los bonos tenga un nivel mínimo de liquidez y tenga escalabilidad precisamente para que se pueda crear estas eficiencias y poderlo operar electrónicamente. En caso de que haya algún nodo de la curva o algún bono que no cumpla con esas características de liquidez, es posible que la Secretaría de Hacienda tome medidas como reabrir la emisión, o sea, emitir más de ese bono para que haya una masa crítica que facilite la operación,
inversión o incluso hacer permutas de valores gubernamentales en donde puede retirar algunos instrumentos que no considere tan líquidos y darle más liquidez a otros que sí sean líquidos. Entonces, ese tipo de estrategias sin duda se pueden tomar, y la escalabilidad sin duda y la masa crítica es importante para poderse operar electrónicamente. Muy bien, muy bien. Si quieren, nos queda poco tiempo, podemos un poquito concluir, ¿no? A lo mejor decir alguna idea final brevemente y pasamos a la sección de preguntas y respuestas. No sé quién quiere empezar a decir un poquito una conclusión breve, ¿no? Para que ahora sí empezamos por mí. Bueno, la verdad me emociona la conversación, porque sé que habiendo estas conversaciones se abren muchas cosas. Y lo que hemos visto, como les comenté anteriormente, hemos visto crecimiento internacionalmente y ya hay indicativos de que México está alistándose para eso. Un 20% de lo que vimos es mexicano, son clientes mexicanos. Entonces, lo que es más importante, y todos lo comentaron, es dar las herramientas, ¿no? Dar precios, dar herramientas para que esto sea una transición fácil. Nuestro trabajo es, ¿no?, tratar de dar esas herramientas y que la gente venga, y es como, ¿no?, cómo nos convertimos de textear de lo que venía haciendo tomar una taza de café. Fue porque nos dieron un teléfono, es facilísimo textear y te ahorras la gasolina de ir a tomar un café con un amigo, ¿no? Entonces, lo mismo es esto, es un arte y una ciencia. Es, yo creo, que darle la confianza al inversor a que sí funciona, a que hay transparencia y a que te va a salir mejor tu operación de si lo haces a la antigüita que utilizando las tecnologías nuevas, ¿no? En nuestro caso hemos visto que ciertas herramientas le benefician al mercado local. Todavía no hay pantallas, pero yo creo que ya va muy para allá, porque yo creo que es lo más fácil para ver la distribución de precios y qué bonos tienen liquidez detrás. Lo que sí hemos visto es seguir el mercado con dos puntas, que es, ¿no?, un RFQ, una subasta, donde piden las dos puntas, y ahí se protege el cliente a no dar su tamaño, su dirección total, y protege al dealer, ¿no? Y la renuencia del dealer de entrar es también, híjole, me vas a exponer, voy a operar electrónicamente y todo el mundo se va a enterar que operé un bloque electrónicamente. Entonces, con este tipo de herramientas se protege al cliente, se protege al dealer, y los dos empiezan a estar un poco más cómodos de entrar a lo electrónico. Yo creo que las pantallas vienen después y vienen con la ayuda de algoritmos y otras cosas que yo creo que hacen la segunda fase de electronificar, y ahí sí que entra inteligencia artificial. Ya lo estamos viendo en la parte más líquida de los bonos mexicanos, donde ya se puede predecir un poco el próximo precio donde se va a operar el bono. Ya lo estamos trabajando, lo trabajamos en los bonos más líquidos de mercados internacionales norteamericanos, europeos, y el que sigue es México, ¿no? El que sigue son los mercados latinos. Entonces, poco a poco, pero sí, yo creo que me emociona que lo estemos hablando, porque ya vamos para allá. Yo veo que México ya tiene un 20% claro, de esa electrificación. Como decimos en las mesas de trading, ¿no? Traders y niños primero, ¿no? Hay que proteger al trader. Exactamente. Y con eso concluyo. Pues alguna conclusión muy breve. Sí, muy rápida. Y hablando de tiempo, por ejemplo, hoy en día, si cierras una operación y la cierras a través de un broker o de voz y demás de deuda, ¿sabes a qué hora se cerró? No tengo ni idea. Y incluso las autoridades han insistido mucho y han ido poniendo ciertas reglas para que se reporte y todo, pero todavía hay un margen muy grande. Cuando cierras una operación en el mercado electrónico, sabes exactamente en qué momento, segundo, nanosegundo, lo que quieras, se cerró la operación. Entonces también es un ejemplo de transparencia. La otra, nada más lo que mencionabas de la parte del tamaño de la emisión, yo ahí no estoy tan de acuerdo. Creo que es una forma de verlo un poco obsoleta. En un mercado desarrollado, el tamaño de la emisión no te preocupa tanto. ¿Por qué? Porque si tienes un mercado desarrollado hay un apalancamiento y entonces el tamaño de la emisión puede ir creciendo.
gracias a los mercados de derivados, etcétera. Un ejemplo, en commodities, el oro. ¿A quién le importa y a quién cuánto oro se ha extraído? Lo que se opera y la cantidad de contratos abiertos y todo que hay es muchísimo mayor al que existe, pero eso te da liquidez. Entonces, si tú tienes un bono poco líquido, pero te puedes ir corto, puedes apalancar, puedes meter derivados, etcétera, el tamaño crece automáticamente. Claro, Entonces, ojalá vayamos para allá. Muy buen punto, claro. Pues desde mi punto de vista, como lo pienso yo, es como pasó en el equity americano recientemente, el inversionista a pie va a tener una exigencia, un factor muy importante en que se electronifique este mercado, ¿no? Va a pedir pues, que pueda operar estos instrumentos desde su teléfono y va a empujar, tiene la suficiente fuerza como para empujar a los bancos y las autoridades para darle acceso a este producto que es, pues digamos, el segundo más grande del mundo, ¿no? Y de mi lado nada más destacar que la electronificación del mercado y de los mercados de deuda es una tendencia global. Creo que para allá va nuestro mercado y creo que hay el compromiso de las autoridades para que se electronifique y me gustaría destacar nada más 3 beneficios y la audiencia es muy diversa. Para quienes están comprando bonos van a encontrar mayor transparencia, mejor formación de precios, más liquidez y muchas eficiencias en los procesos para liquidar lo que estén comprando. Para quien está del lado de la venta, lo que queremos transmitir es que ese mercado seguramente se va a hacer más grande si lo logramos electronificar y va a crecer en número de operaciones, en participantes y por lo tanto en negocio. Y si se beneficia el comprador y también se beneficia el vendedor, también se beneficia quien está emitiendo los títulos, porque va a ser un mercado más profundo, más líquido, con mayores fuentes de financiamiento y con menores costos de financiamiento. En mi opinión, la electronificación es ganar para todos los participantes y como ya mencioné, es el futuro de los mercados de deuda. De acuerdo, yo creo que es ganar, tiene sus retos, no es fácil la deuda, pero como que claramente vamos para allá, ¿no? El progreso va para allá y hace todo el sentido, ¿no? Muy bien, pues y con esto concluimos nuestra exposición y pasamos a la sección de preguntas y respuestas.